nuestros estudios en Caracas saludamos a Milos Alcalay, embajador, ex representante de Venezuela ante la ONU y ex viceministro de Relaciones Exteriores. Embajador, como siempre, un gusto tenerlo aquí en la tarde. Bienvenido. Hola, Joely. Muy buenas tardes para ti. Embajador, quiero comenzar preguntándole, ¿hasta dónde puede considerarse como una idea al vuelo o si en verdad se convirtió en un plan que el presidente Trump llegó a plantearle a su gabinete de gobierno? ¿Hasta dónde es una idea o hasta dónde en realidad es un plan? Mira, esta es como la historia sin fin. Esta es una noticia muy vieja y una noticia... Parece que tenemos problemas con el embajador. Bueno, esta noticia ya ha salido el gobierno de Estados Unidos para decir que no hay un plan de invasión militar a Venezuela, pero es muy importante destacar que el gobierno dice que no descarta ayudar al pueblo venezolano a recuperar la democracia. Por eso estamos entrevistando al embajador Milos Alcalay. Usted decía que esta es una noticia vieja, pero ¿hasta dónde puede tener un alcance militar real esta idea hasta ahora? Mira, cuando Trump dice que no se descarta una opción militar, es lo que está sucediendo hoy en el caso de Colombia, de Brasil. La opción militar está presente para tratar de remediar todo el drama de los refugiados. Los militares de Colombia, los militares de Brasil están buscando una alternativa humanitaria para ayudar a esos refugiados. Cuando Venezuela va a Nicaragua, los militares venezolanos, eso es una opción militar. Una opción militar tiene varias facetas, pero el gobierno bolivariano ha hecho de ese todo un escándalo. Ahora, sobre el tema de la intervención militar, es de nuevo una especie de espantapájaro que está utilizando el gobierno. Lo que ciertamente hay es un rechazo completo y contundente a la dominación, a la sujeción, a todos los atropellos que el gobierno está haciendo en Venezuela contra los venezolanos con el apoyo de fuerzas como la cubana. Esa es la verdadera opción militar que hay que rechazar, la opción militar cubana, la opción militar de los aliados del régimen bolivariano. Pero dentro de la dinámica internacional, ningún elemento puede descartarse, ni el económico, ni el social, ni el político, y los militares es una opción junto a los demás, que no es igual a intervención militar. Exactamente, no es lo mismo invasión que intervención, pero incluso el gobierno de Estados Unidos hoy dice que no descarta la opción militar para ayudar al pueblo venezolano a recuperar la democracia. En esas diferencias de intervención y la opción militar, cabe un espectro muy importante de fuerzas bélicas, incluso del gobierno de Estados Unidos tomando el poder del gobierno venezolano. ¿Hasta dónde es viable, sobre todo si es que va a tener un respaldo, por ejemplo, de la región, de los países circundantes a Venezuela? ¿Hasta dónde puede ser viable cualquiera de estas opciones? Mira, yo no creo que una intervención militar en la forma clásica de Panamá, en la opción de Granada, pueda repetirse en el siglo XXI. Sin embargo, los militares se reúnen institucionalmente. Los ministros de defensa de la América Latina se reúnen en las cumbres de militares. Y es evidente que el tema venezolano escapa de una visión gubernamental sola. Los militares de toda América Latina están tan preocupados como los parlamentos, como las organizaciones no gubernamentales, como la opinión pública general, y lo militar ciertamente está presente en la alternativa venezolana. Por eso es que yo diría que esta forma de utilizar la opción militar por un gobierno que ha tratado de crear una organización del Tratado Atlántico Sur a través de Chávez, unidos con Libia, la Libia de Gaddafi, unida con las fuerzas militares africanas, que no tuvo un éxito, bueno, ha estado presente en la mentalidad de algunos de los bolivarianos. Lo que hay es que cumplir con los tratados internacionales, cumplir con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y cumplir con la libertad y las libertades establecidas en la Constitución venezolana y en los acuerdos internacionales. Eso es la verdadera opción que le queda a un gobierno que está cada vez más debilitado, cada vez más colapsado y rechazado a nivel mundial.
Embajador, justamente quiero compartir con usted una información. Hoy la Unión Europea aprobó una resolución para atender la crisis migratoria que atraviesa Venezuela, que consiste en este fallo básicamente en exigir a los miembros del bloque liberar ayuda de emergencia para la nación sudamericana, así como para los países vecinos como Colombia, Brasil o Perú, que sufren el éxodo de ciudadanos venezolanos. Y en este momento nos está atendiendo la eurodiputada Beatriz Becerra. Embajador, le pido que se quede con nosotros. Quiero preguntarle hacerle dos preguntas puntuales a la euroembajadora. Primero que nada, bienvenida. La primera pregunta que le tengo es: ¿en qué consiste esta resolución que se tomó hoy en la Unión Europea, eurodiputada? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer siempre. ¿En qué consiste esta resolución? La resolución que hemos aprobado en el Parlamento Europeo tiene varios objetivos. El primero era poner sobre la mesa las necesidades que la crisis humanitaria que está viviendo ahora mismo las fronteras de Venezuela con Colombia y con Brasil tuvieran la adecuada respuesta por parte de la Unión Europea en términos de fondos. Y eso es algo que hemos destacado, la necesidad de trabajar de manera consistente y con más fondos para paliar las circunstancias que ahora mismo se están viviendo en términos sobre todo de salud. Pero por otro lado, esta resolución tenía algo muy importante que destacar, que es el apoyo incuestionable a que se lleven a cabo los procedimientos legales contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, porque esta crisis humanitaria que se está viviendo, el que los venezolanos salgan a miles de Venezuela huyendo del hambre, es como tal un crimen de lesa humanidad y debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Ahora, en relación a los fondos, ¿tienen un destino particular o van a ser distribuidos, por ejemplo, en todos aquellos países que reciben el impacto del éxodo venezolano, por ejemplo, Perú, Chile o Colombia? Es importantísimo trabajar en las situaciones de vulnerabilidad, sobre todo de aquellos como son los menores, las mujeres, los lactantes, y a paliar los brotes actuales que hay de enfermedades incluso erradicadas como han sido la malaria, la polio o el sarampión. Pero los fondos que hemos pedido que se incrementen y que vengan más adelante tienen que ver también con las instalaciones que necesitan los venezolanos que están pasando la frontera y que además están cruzando los países fronterizos, porque no podemos olvidar que ya hay, por ejemplo, casi 400.000 venezolanos en Perú. Hay una serie de instalaciones y de infraestructuras que el gobierno colombiano o el brasileño no puede acometer por sí mismo y debemos ayudarles en eso. Le agradezco, eurodiputada Beatriz Becerra, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Nada, muchísimas gracias a ustedes y un fuerte saludo. Adiós. Volvemos con usted, embajador Milos Alcalay. Ya escuchaba la postura de la eurodiputada. Están tratando de ayudar a los países receptores de migrantes, que sin duda también es una crisis importante en la región. La falta de insumos, la falta de medicamentos, miles de venezolanos que están dejando su hogar porque tienen hambre, porque se sienten inseguros. Si el gobierno de Estados Unidos descarta una invasión militar y la comunidad internacional está tratando de ayudar, ¿hasta dónde sí se puede aceptar la ayuda del gobierno de Estados Unidos? ¿En qué términos, embajador, podrían recibir esta ayuda? Mira, tres reflexiones sobre esto. La primera es que la ayuda humanitaria, que no es más que cooperación alimentaria, estaría dirigida fundamentalmente a los venezolanos que sufren, los pobres de Venezuela, que son los que más sufren. Pero como este gobierno obstinadamente se niega a todo tipo de ayuda humanitaria, de todo tipo de ayuda de los médicos, entonces se tiene que paliar y ayudar, no menos importante, la situación de los venezolanos en Colombia, en Brasil, en otras partes del mundo. Porque el gobierno de manera obstinada se niega a que venga la Cruz Roja, ACNUR, la ayuda de la Unión Europea, la ayuda de tantas instituciones benéficas. Claro, porque el gobierno quiere, a través del hambre, el control de las cajas CLAP, manipular y controlar. El segundo, es la primera vez en la historia de la humanidad que un gobierno niega la ayuda humanitaria. Tú ves las emisiones de NTN 24, como en la parte donde están los enemigos del genocida Bashar al-Assad, hay camiones de la Cruz Roja, hay camiones de las Naciones Unidas ayudando a los enemigos de Bashar al-Assad, que no se niega la ayuda humanitaria. En tantos conflictos en el África jamás se ha negado la ayuda humanitaria. Aquí sí, en Venezuela sí. Y la tercera reflexión que yo haría dentro de ese orden de ideas es que
el tema es un boomerang. Porque si este gobierno tuviera un poco de inteligencia, diría, ¿a quién ayuda fundamentalmente una ayuda humanitaria con toda esa olla de presión que hay? A todos, sobre todo a los más pobres, pero también al gobierno. Y el gobierno es tan torpe, tan absolutamente desarticulado en la realidad, que no deja que la comida llegue a los más pobres, que son los que están emigrando, que son los refugiados. Esta cuarta ola de migración, ¿quiénes son los que están en los refugios de Boavista y de Cúcuta? Los venezolanos más pobres. Esa es la dramática realidad. Embajador, es muy importante este boomerang al que hace mención, porque por un lado el gobierno de Nicolás Maduro no va a aceptar la ayuda humanitaria, tal vez para no perder a los pocos adeptos que le quedan en el gobierno plantándose con esta cara de no va a recibir ninguna ayuda de quien está saboteando la economía, según él ha señalado al gobierno de Estados Unidos. Pero también es interesante ver cómo el gobierno de los Estados Unidos tiene este margen de maniobra para decir, debido a la migración, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que tiene o que siente una amenaza a su seguridad nacional debido a la cantidad de migrantes, a la cantidad de flujo. De alguna manera le está saliendo contraproducente esta medida, pero por seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos de verdad podría montarse en este discurso para ir más allá de la ayuda humanitaria y plantearse una intervención militar. Bueno, mira, todo es posible. Hay una situación muy grave, la de Venezuela, y cómo eso va a afectar no solamente a los Estados Unidos, cómo afecta eso, ya está afectando a los colombianos. No hay presupuesto, no hay estructura para acoger 4 millones de venezolanos que salen. Afecta al Brasil, afecta a Perú, afecta a Argentina, afecta a Chile. Es decir, Venezuela se ha convertido en un problema de seguridad para los países del hemisferio, no solo de Estados Unidos. En Europa, países como España, que han recibido, mientras los gobiernos tratan de solucionar lo que la ineptitud y la ineficacia de Maduro ha tenido en Venezuela, evidentemente esta es una situación que va creciendo. Lo segundo que tú decías, que no aceptan la ayuda norteamericana, ellos son causantes. Muy bien, no acepten la ayuda humanitaria, pero acepta la ayuda de la Iglesia Católica, acepta la ayuda de las organizaciones europeas, acepta la ayuda alimentaria de los países de América Latina, pero como tú muy bien señalabas, eso desequilibra un chantaje que tiene a la población, porque lo que ellos quieren es que esa ayuda la administren para dársela a los que tienen carnet de la patria, y eso no lo va a aceptar la ONU ni ninguna organización. Allí no distinguen si eres madurista o si no lo eres, si tienes carnet de la patria o eres un patriota que quiere sobrevivir. Allí todos los que tengan necesidades reciben la ayuda humanitaria o la ayuda médica, y eso es lo que el gobierno rechaza en una posición antihistórica y contra todo lo que ha sucedido en países en guerra. En Venezuela no aceptan ningún tipo de ayuda que va al pueblo, no a las arcas de la boliburguesía o de los que están en la nomenclatura del gobierno. Es el embajador Milos Alcalay, que como siempre le agradecemos sus palabras para el auditorio de la tarde. Gracias. Hasta luego.